Bien, hermanos, continúo en esta mañana con esta serie que he titulado La vida de los ciudadanos del reino de Dios. Y en este primer bloque de esta serie he venido tratando el tema del carácter de los hijos del reino. Y hasta ahora hemos abordado 6 de las 8 marcas distintivas del carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Estos rasgos, como los he venido diciendo a través de las semanas, están siendo moldeados por la obra del Espíritu Santo en ese nuevo corazón en donde reposan sus leyes y preceptos. Ahora vamos a concentrarnos en los dos últimos rasgos del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, y ellos son los pacificadores y valientes. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es el pasaje de estudio que hemos venido abordando, y toda esta serie que trataremos en aproximadamente unos 3 meses más, están basados en el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como leemos allí en el verso 9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la séptima señal distintiva del carácter de los ciudadanos del reino. Son pacificadores. El llamado de Jesús a sus discípulos, porque no olviden, amados, que el verso 1 dice: vinieron a él sus discípulos. El llamado de Dios a todo hombre o mujer que le sigue es el de ser pacificadores, tanto en sus relaciones con la sociedad como, y está por demás decirlo, en sus relaciones con la iglesia. No es solamente, por si usted pudiese malentender, que esta pacificación tiene que ver solo con nuestros hermanos en la iglesia. No, el llamado de Jesús a sus discípulos es a ser pacificadores, tanto en sus relaciones con sus hermanos como también con sus relaciones en la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, por favor, lo que dice el capítulo 5, el verso 47. Perdón, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. Es decir, que así como Dios, según lo que dice el del verso 44 al 47, que hace aparecer su sol sobre buenos y malos sin distinción de personas, que hace descender la lluvia sobre justos e injustos, así nos manda Dios a vivir delante de Él, delante de los hombres, sean o no sean cristianos. Los ciudadanos del reino son aquellos que procuran activamente la paz, siguen la paz y viven en paz con todos. Por supuesto, es necesario aclarar en tanto y en cuanto esa paz dependa de nosotros.
hay que aclararles que existen personas que constantemente viven y buscan conflicto. Con esas personas no es que no estamos llamados a buscar la paz, pero la paz ya no depende de nuestro acercamiento. El llamado del Señor Jesús, como podrán notar, no es un llamado a la complacencia a los hombres. No estoy llamado a complacer a los hombres. No estamos llamados a complacer a los hombres. De hecho, Pablo decía que si intentásemos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Jesús no nos está haciendo un llamado a complacer a los hombres. Generalmente creemos que tener paz o que vamos a tener paz cuando le decimos sí a todo lo que la gente quiere. Y por lo tanto tenemos que abrazar sus actitudes, aplaudir su conducta, en fin. Pero esto no se refiere el Señor. A esto no nos llama el Señor. Porque los valores del reino de Dios son antagónicos a los de la sociedad. Yo no podría nunca, para tener paz, decirle a un adúltero que no es adúltero y decirle que está bien con su vida. Vaya, si usted se siente bien de esa manera, sígalo haciendo. Yo no podría decirle a un hombre que se cree mujer que está bien con la vida que él vive. Si se siente bien así, pues que así sea, no importa lo que diga la biología. He dicho en anteriores ocasiones que el mayor acto de amor que un cristiano puede tener hacia otro es precisamente decir la verdad. Entonces, jamás la iglesia, por si alguno de ustedes cree, pueda tener una especie de aplauso hacia las diferentes ideologías que se puedan levantar en el mundo. Esa no es la paz que nos llamó el Señor, porque los valores del reino de Dios, iglesia, son antagónicos, están opuestos a los de la sociedad y por lo general chocan entre sí. Ser pacificador no es aceptarlo todo y tolerar todo, sino más bien tener una actitud de no mantener o buscar conflictos personales con el prójimo. Al igual que los otros rasgos o señales del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, ser pacificador es una obra divina, porque paz precisamente significa reconciliación y Dios es el autor de la paz y de la reconciliación. De hecho, el mismo verbo que usa el Señor Jesús en esta bienaventuranza es el que aplica el apóstol Pablo para lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, a través del cual Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el mismo Pablo, en una de sus cartas, dice que el propósito de Cristo fue crear en sí mismo de los dos, es decir, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Es decir, que somos pacificadores porque buscamos la reconciliación, porque Dios es quien nos reconcilió. Somos pacificadores porque en las Escrituras Dios se revela como el Shalom, el Dios de paz. Así Él se ha revelado. Él es el Dios de la reconciliación. Y el Señor Jesús dice que aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Aquí radica la bendición particular. ¿Por qué? Hijos de Dios, porque Dios es el Dios de paz. Y los hijos de Dios, a mi entender y por las Escrituras, buscamos hacer lo que su Padre ha hecho, lo que nuestro Padre ha hecho. Amar a la gente con el amor de Él. El diablo, amados, es un asesino, mentiroso y divisor. Jesús desnudó al diablo en su carácter, en sus atributos. Es un asesino, es un mentiroso, es un divisor. En cambio, Dios ama la reconciliación. Es Él que ahora mediante sus hijos
como anteriormente lo hizo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, está llamándonos a cada uno de nosotros a ser agentes de paz. El escritor a los Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Generalmente muchas personas dicen: no, hay que permanecer en santidad para ver al Señor. Pero hay gente que puede permanecer, qué sé yo, en esa santidad que ellos creen que es santidad, pero no viven en paz con los hombres. Y el escritor a los Hebreos nos dice que debemos seguir la paz y la santidad. Sin paz y santidad no podemos ver a Dios. Y aquí vemos que este rasgo distintivo del carácter nos identifica como hijos de Dios. Amados, debemos tener en cuenta que la paz de Dios no es paz a cualquier precio. Él hizo la paz con nosotros, por supuesto, a un costo inmenso, el precio de la sangre de su Hijo unigénito. Buscar la paz, querida iglesia, siempre nos llevará a pagar un precio. Dietrich Bonhoeffer, seguramente usted ha escuchado de este pastor alemán. Él hablaba, él tiene un libro, ¿no?, de la gracia, y él habla de la gracia barata. Y Bonhoeffer se refiere a la gracia barata, a esa percepción que tienen los hombres, que como Dios nos ha amado y nos ha salvado inmerecidamente, y eso es gracia, no importa cómo vivamos a partir de allí. No importa qué hagamos en la vida, igualmente Dios siempre nos va a amar, porque esa es así su gracia. Y Bonhoeffer le llama esto a gracia barata, porque es una gracia que lleva a los hombres a no mantener o a no querer pagar ningún costo, ningún precio de seguir a Jesús. Bueno, no solamente hay gracia barata, también hay una paz barata. Así como hay una fe fingida, según lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, creo yo que de la misma manera hay una paz fingida. Y por eso es importante tener en cuenta aquí a qué se refiere Jesús cuando habla de los pacificadores. La paz bíblica, al igual que la justicia, tiene 4 aspectos. De la justicia hablamos de 3 aspectos. La paz bíblica tiene 4 aspectos que es importante tener en cuenta. El primero de ellos es buscar la paz con aquellos que estamos en guerra. Es decir, con aquellas personas a quienes nosotros hemos ofendido, injuriado o maltratado. Buscar la paz con ellos nos lleva a pagar el doloroso costo de admitir nuestro pecado a la persona a quien hemos injuriado y pedir que nos perdone. Esto es lo más difícil. Suena bonito y hasta fácil decirlo, se lo aseguro. Pero qué difícil es, porque esto va en contra de nuestro ego, en contra de nuestro orgullo. ¿Sabe dónde es más difícil poner en acción lo que le estoy diciendo acá? Es en el matrimonio. Porque mire usted cómo muchas veces los cónyuges pueden ser tan crueles el uno con el otro y no admitir la palabra maldicha, el gesto mal hecho, la indiferencia, la inmoralidad. Justificamos todo, creemos que el problema es el otro y no somos capaces de admitir, de reconocer nuestro pecado a la persona y pedir perdón, humillarnos delante de la persona. Digo que hay una paz fingida porque hay algunos que dicen: sí, hice lo malo, perdóname. Pero no hay arrepentimiento, hermanos. Como me ha tocado a mí en el transcurso de la vida tener bien en claro lo que es arrepentimiento genuino en la vida de una persona. La humildad, la humillación que hay detrás de un reconocimiento del pecado. Por eso esta bienaventuranza, este rasgo distintivo del carácter está totalmente alineado con aquellos que lloran por su pecado, por aquellos pobres en espíritu que reconocen su bancarrota moral y espiritual y pueden admitir delante de Dios y de los hombres que los perdonen. La paz tiene que ver con buscar la paz con aquellos que estamos en guerra.
En segundo lugar, buscar la paz con aquellos que están en guerra con nosotros. Hay personas que están en guerra conmigo por el hecho de haberlas reprendido en algún momento. Es decir, que en este sentido, la relación se ha visto afectada no por conflictos personales, sino por aspectos espirituales. Generalmente yo me he ganado algunas guerras porque soy confrontativo. Algunos de ustedes me conocen. No tiene que ver con cuestiones personales, percepciones personales, sino que tiene que ver con la santidad y la imagen del pueblo de Dios. Cuando se ve afectada esa santidad e imagen del pueblo de Dios por las acciones tuyas, entonces ten por seguro que cualquier persona piadosa, hijo de Dios, hija de Dios, te confrontará. Y ten por seguro que lo hará por amor, para que tengamos paz. Muchas veces tendré que causar una guerra. Hay guerras en las cuales he decidido entrar deliberadamente. ¿Por qué? Porque afectan la paz de toda una comunidad, porque afectan la paz de un matrimonio, porque afectan la paz de las relaciones de padres e hijos. En este punto, permítame también aclarar que en ocasiones, debemos rehusarnos a tener paz con aquellos que no se han arrepentido, que el hecho de haberles confrontado con su manera de vivir, mantienen una actitud de discordia que evidencia una falta de arrepentimiento. Y por supuesto que eso produce dolor en el corazón. Duele, pero no habrá paz hasta que no se arrepientan. Y esto es muy importante, querida iglesia, porque a veces los problemas no se resuelven es porque no hay verdadero arrepentimiento. Sin verdadero arrepentimiento no hay verdadera paz. ¿Recuerda usted cuando yo hablé del perdón de Dios y dije que el perdón tiene como consecuencia la paz de Dios que viene al corazón? Pero esa paz de Dios viene producto del perdón, pero ese perdón viene producto del arrepentimiento. Cuando el hombre, la mujer se arrepiente, entonces la consecuencia es perdón. Y el resultado de ese perdón es paz. Y ahí Jesús dijo que esa paz que Él da no tiene sentido para el hombre. Esa paz que Él da no es sosiego y descanso de circunstancias adversas. Esa paz es certeza de quiénes somos, de que hemos sido perdonados y poder caminar en este mundo libremente como hombres y mujeres libres. El tercer aspecto de esta paz a la que se refiere Jesús es buscar la paz con aquellos que están en guerra con otros. Porque sí, qué bonito, yo he arreglado mis problemas con aquellos que me han hecho mal, ya los he perdonado. En alguna forma me he atraído conflictos y problemas con algunos y algunas cosas se han solucionado y hemos logrado paz con los que tienen conflictos con nosotros, pero allí no queda la cosa. Estamos llamados a buscar la paz en aquellos que están en guerra con otros. Es decir, que si yo sé de alguien, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que está en conflicto con otro hermano, yo tengo que intervenir como mediador para traerlos a la paz, porque son hijos del Dios de paz. La próxima semana nosotros celebraremos la Santa Cena del Señor. ¿Y qué decimos en la Santa Cena del Señor? Decimos a través de esos elementos que Él murió por todos, que nos perdonó a todos, que nos reconcilió a todos y que viene por todos. ¿Cómo puede ser posible que yo participe de eso si yo no miro a todos como esos hijos, como esas hijas de Dios? Entonces yo debo buscar la paz en aquellos que están en guerra con otros. Y por lo tanto, tenemos que involucrarnos muchas veces en las disputas de otros. Encontrarnos en esa lucha
por reconciliar a otras personas, por reconciliar familias que están distanciadas, familias que están en discordia. En este caso, habrá que experimentar el dolor de escuchar lo que muchas veces se dicen. Y tendremos que asumir la posición de librarnos de prejuicios, de esforzarnos por comprender compasivamente los puntos de vista opuestos. Algunos de ustedes, no sé cuántos de ustedes recuerdan el ministerio del pacemaker o el pacificador. ¿Recuerdan el ministerio? Algunos trabajaron en el libro de Ken Sander sobre el pacificador. Y ahí se dan algunas directrices por cómo llevar una pacificación. Pero la idea es esa. Nace en este rasgo distintivo del carácter de los hijos de Dios. Esforzarnos por comprender, esforzarnos por buscar la paz en otros, arriesgarnos muchas veces a ser malentendidos, malinterpretados, y algunas veces, hermanos, incluso arriesgarnos a la ingratitud de la gente, al fracaso incluso, porque no se puede hacer más debido a los corazones ensimismados, engrosados de prejuicios, de pecado. En fin, estamos llamados a buscar la paz con aquellos que están en guerra con otros. Y por último y no menos importante, estamos llamados a buscar la paz con aquellos que se han rebelado contra Dios. Y esto tiene que ver con la obra evangelizadora, traer a los pecadores a Cristo. Por favor, vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Todos en la iglesia solemos memorizar el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todo hecho nuevo, y olvidamos lo demás. Pero mira lo que dice el verso 18. ¿Cómo fue posible esa nueva vida en nosotros? Y todo esto, amados, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio, iglesia? El ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos un ministerio y es el de buscar que los hombres y mujeres se reconcilien con Dios. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es el precio que Dios pagó, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí no es que Dios pasó por alto los pecados, no tomándoles en cuenta, es decir, que no impuso sobre ellos el juicio de sus pecados, y nos encargó a nosotros, nuevamente esta reiterativa de Pablo, la palabra de la reconciliación. Mire, ministerio de reconciliación, palabra de reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El verso 21, para que tenga en cuenta que Dios no es que pasó por alto el pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hemos de buscar la paz de aquellos que se han rebelado contra Dios. Pablo menciona que esta paz, como hemos leído, proviene de Dios, quien nos reconcilió por medio de Cristo. Y hay un precio, que así como Dios pagó un precio, hay un precio que usted y yo debemos pagar. No para la reconciliación, sino para que esa reconciliación sea clara en otros. ¿Y cuál es ese precio al que me refiero? El precio de seguirle a Él. Ese es el llamado que se nos hace a cada uno de nosotros. Y la última señal, hermanos, volvamos a Mateo, capítulo 5. Ser valientes. Jesucristo dijo allí en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que tome en nota, porque usted dése cuenta que el reino de los cielos le pertenece a los que son pobres en espíritu, y concluye el Señor cerrando de una forma magistral que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los humildes, los que reconocen su bancarrota moral y espiritual, y aquellos que padecen por causa de la justicia. Los ciudadanos del reino de Dios, amados, son hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a pagar el precio de vivir conforme a esto. Para los hombres allá afuera, este es un libro antiguo, lleno de fábulas. Es un libro que ha sido manipulado a través de los cientos de años que han transcurrido, pero para nosotros, en palabras del pastor Carmelo Terranova, la palabra de Dios es más nueva que el periódico de la semana que viene, y su palabra está vigente, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y realmente hay que ser valientes para pagar el precio de hoy, en pleno siglo XXI, vivir conforme a algo tan antiguo, no anticuado, tan antiguo como las Escrituras. Permítame aquí nada más decirle que es un error tener lo antiguo como obsoleto, porque el agua es tan antigua y no es obsoleta. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, aunque antigua, no es obsoleta. Ella sigue vigente. Y aquí está la octava paradoja. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que los pacificadores que buscamos la paz, que somos instrumentos de paz, promovedores de la paz entre las personas, podamos llegar a ser objetos de persecución? Puede sonar extraño, pero hacer la paz con algunas personas, como lo dije hace unos minutos atrás, puede llevarnos a tener guerra con ellos. Les puede llevar a otros a vivir en guerra con nosotros. No todos, lamentablemente, no todos los intentos de reconciliación tienen éxito. Y yo he entendido en estos 25 años de caminar con el Señor que no estoy llamado a caerle bien a todo el mundo. De hecho, querer caerle bien a todo el mundo es peligroso. Es complicado, porque imagínense, yo tendría que dividirme entre cientos de personas. Tan solamente imagínense, en esta comunidad hay aproximadamente 890 miembros. Caerle bien a 890 miembros. Dejo de ser totalmente yo. Lamentablemente, hermanos, no todos los intentos de reconciliación tienen éxito. Y vuelvo a repetir esto, no estamos llamados a caerle bien a todo el mundo. Personalmente, yo nunca me he sentido mal cuando he tenido que experimentar el ser avergonzado, denigrado o calumniado por aquellos que no conocen a Dios. Todo lo contrario. He sentido dicha, se lo confieso. El dolor ha sido cuando a uno le toca ejercer la labor, personalmente, la labor más crítica, fea, que uno tiene que ejercer en el pastorado, y es la confrontación. ¿Por qué? Porque confrontar a otros cristianos muchas veces he tenido que sufrir la injuria y la calumnia. ¿Por qué? Se preguntará. Porque generalmente cuando el corazón está engrosado y no es capaz de ver su propio pecado, siempre acusa al otro o endosa al otro su propio pecado. Y hermanos, no hay que buscar, vuelvo a repetir esto, la paz a cualquier costo. Es decir, usted y yo
jamás debemos sacrificar las enseñanzas de Jesús para estar en paz con otros, aun cuando esos otros sean mis propios hermanos. Por eso la valentía. Porque Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Recuerda usted cuando hablamos de justicia y que hablábamos de que la justicia a la que se refería Jesús era una justicia moral? Moral, una ética, la ética del reino de Dios. Por eso juzgamos las cosas como morales o inmorales, como juzgamos las cosas como aceptables por Dios o no aceptables por Dios. ¿Pero qué te llaman los otros? No, es que usted es muy radical. Usted es fundamentalista. No, amados. La justicia tiene que ver con este aspecto moral y tiene que ver con este aspecto social. El cómo nos relacionamos con los de afuera. La mayoría de los casos, seguir a Jesús y sus enseñanzas nos van a llevar a confrontar la inmoralidad, la impiedad, la falta de generosidad, el sincretismo de algunos, la altanería, la patanería, etc. ¿Y qué crees que sucede? ¿Cuál crees que es la reacción? Persecuciones y vituperios. ¿Por qué? Porque la persecución, amados, los vituperios, abra bien los oídos, son simplemente la colisión, el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables entre sí. Y por supuesto que vamos a chocar. No nos gustaría, pero vamos a chocar. Porque la persecución, los vituperios, la vergüenza se da porque son simplemente la colisión, el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables entre sí. Eso es lo que debemos esperar. Por eso muchos no lo hacen. Por eso algunos es preferible ser cristianos del servicio secreto. No confronto nada. Allá, ¿qué me voy a hacer problema? Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, hermano, estábamos todavía en la célula, éramos novios con Pierina, y yo invité a una joven, amiga mía, de la vida que tenía sin Cristo. La invité a la reunión y posteriormente, creo que fue un par de veces, y en una conversación que tuvimos con ella, ella me decía, pero Paul, ¿por qué tú todo es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña? ¿Por qué tú no tienes tu propia manera de pensar? ¿Por qué es como que si te hubiesen lavado el cerebro? Típico argumento de muchos, ¿no? Le han lavado el cerebro, ¿qué le habrán hecho allá? Y yo le decía, mira, porque yo durante 22 años, a los 22 años Jesucristo a mí me salvó, durante 22 años yo viví bajo mis propias convicciones. Durante 22 años yo viví bajo mis propios criterios, bajo lo que yo pensaba que se debía hacer y no se debía hacer, y lo único que coseché fue dolor a mis padres, vergüenza, confusión y miseria. Por lo tanto, desde que Jesucristo vino a mi vida, será lo que la Biblia dice, y así he tratado de vivir hasta el día de hoy. Lo que la Biblia dice. Y he estado dispuesto, y así ha sucedido, a vivir toda clase de situaciones porque he entendido, gracias a Dios lo entendí hace muchos años atrás, es irreconciliable los valores de Dios con los valores de este mundo. Lo sé por mi propia experiencia de vida. Yo no nací en un hogar que llamamos cristiano. Yo no tuve una formación cristiana. Yo viví miserablemente, impíamente, inmoralmente. Y yo sé que los valores de Dios no tienen ningún tipo de asemejarse, acercarse tan siquiera a los valores del reino de Dios. Son irreconciliables entre sí. Siempre habrá un choque, una colisión. Ahora bien, ¿cómo esperaba Jesús que reaccionaran sus discípulos ante situaciones como esta? Mira lo que dice el verso 12. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, esto no es, se podría decir, ¿no?, que esto es una especie de masoquismo cristiano. ¿Cómo me voy a gozar y alegrar? Otra paradoja. Jesús nos está haciendo un llamado acá a que nosotros no debemos desquitarnos, tampoco ponernos de mal humor, mucho menos caer en la autocompasión. Ah, Señor, mira cómo me tratan. No. Quizás usted se pregunte, entonces, ¿por qué debemos glorificarnos? Y aquí permítame darle 3 razones el por qué debemos regocijarnos. La primera, debemos regocijarnos, le he llamado identidad. Debemos regocijarnos porque la persecución es señal de identidad, de ser genuino. Es la señal de autenticidad cristiana. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 12. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Maravilloso. Hermanos queridos, a los profetas no lo persiguieron las naciones paganas. Es más, tenemos a un Jonás que las naciones paganas le obedecieron al mensaje, como Nínive. A los profetas lo persiguió el pueblo mismo. Entonces Jesús hace un paralelismo de que así como persiguieron a los profetas, también nosotros, identidad. Identidad, es ser genuino. Es una señal de autenticidad cristiana, que aunque duele que me persigan, que digan toda clase de mal contra mí, mintiendo, porque eso es importante. Es importante. Pueden decir cualquier cosa de mí, pero compruébemelo. Compruébemelo. Los desafío. Compruebe. Mintiendo. Porque siempre va a ser mentira. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si padecemos persecución, iglesia querida, si nosotros padecemos persecución hoy, es porque pertenecemos a ese grupo selecto de hombres y mujeres que fueron perseguidos a causa del reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Identidad. La segunda razón por la cual debemos gozarnos y regocijarnos en medio de la persecución es porque le llamo lealtad. Sufrimos por Él. Sufrimos a causa de nuestra lealtad a Él y a sus palabras. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en el reino venidero. A veces no somos valientes para decirle a la gente. No me refiero a los que no tienen al Señor en su vida, porque a ellos hay que reconciliarlos con Dios. Iglesia, yo estoy hablando de nosotros como cristianos. Y que hay tantas actitudes pecaminosas, conductas pecaminosas, que no somos capaces de confrontar. ¿Sabe qué es lo que hace? Venir a decirle a uno de los pastores para que ellos hagan el trabajo. ¿Y tú? ¿Y tú? O aquí dice el Señor que esto tienen que hacer los pastores. Pregunto, por si acaso yo esté leyendo mal el texto. Aquí dice que vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos confrontan el pecado. Sus discípulos viven sus enseñanzas y sufrimos a causa de nuestra lealtad a Jesús y a sus normas de verdad y de justicia. Y vaya que los apóstoles y posteriormente los cristianos a través de los siglos, amados, aprendieron bien esta lección. Por poner un ejemplo, vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Verso 41. En adelante, vamos a leer ahí unos textos. Aquí está el evento, se lo cuento rapidito, usted lo puede leer en casa. Cuando Juan y Pedro están predican ahí en las puertas del templo de Jerusalén y sanan a este paralítico.
y posteriormente el concilio, el Sanedrín, que había juzgado al Señor Jesucristo y lo había declarado reo de muerte y lo llevaron a Poncio Pilato, ese mismo Sanedrín es el que es llevado Pedro y Juan, para que lo tengan en cuenta. Y después de meterlos presos, de meterles una paliza y de obligarlos a que no pueden hablar en el nombre de Jesús, y ellos por supuesto le dijeron, digan ustedes si es justo temer a Dios, temer a los hombres antes que temer a Dios. Y salieron de allí. Y mira el verso, ahora sí, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿de qué manera? Gozosos, gozaos y alegraos. ¿Gozosos de qué? De haber sido tenidos por dignos de qué? De padecer. Hermanos queridos, hoy a estos de la teología de la prosperidad, yo no sé cómo leen estos textos, estos sinvergüenzas realmente. Padecer. Y esto es de lo que nosotros más huimos. Por supuesto que no voy a buscar el padecimiento, hermano, no somos masoquistas, no estamos enfermos mentales. Pero sepa, iglesia querida, que el padecimiento viene a causa de la lealtad a Jesús y sus enseñanzas de verdad. Ellos se sintieron por dignos de padecer afrenta, vergüenza, porque los latigaron, los metieron presos por causa del nombre. Verso 42, y todos los días, es decir, no es que, ay, nos maltrataron, nos pegaron, escondámonos nomás. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo leales con aquel que vivió, murió y resucitó y que está en un trono incorruptible de gloria. Ellos aprendieron muy bien esa lección. Salieron tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Ellos supieron, amados, como nosotros deberíamos saber, que las ofensas, que la persecución, que los vituperios, que las heridas por causa de Jesús son medallas que debemos portar con gloria y honor. Vamos a otro texto, el mismo Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Vamos al verso 15 en adelante. Así que, estoy leyendo primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, mira, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como qué, como cristiano. Iglesia querida, discípulos del Señor, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Si alguno padece, subraye, por favor, subraye. Ser cristiano es un llamado a padecer. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¡Qué maravilloso! La segunda razón por la cual nos debemos regocijar y gozar en la persecución es por nuestra lealtad a nuestro Salvador. Y en tercer lugar, por la cual debemos gozarnos, por la esperanza. Jesús dijo, vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Debemos saltar de gozo, hermanos, porque el Señor Jesús dijo que nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Podemos perderlo todo en la tierra. Puedo perder a amigos, puedo perder conocidos, puedo perder incluso a mis familiares. Mi padre no está acá, mejor para que no escuche lo que voy a decir. Hoy se dio vacaciones. Cuando Jesucristo me salvó ahí a mí por el año 99 aproximadamente, posteriormente como pasaban las semanas y yo leía las escrituras, me empapaba las escrituras, Dios
como un cirujano iba haciendo cambios en mi vida. Y uno de esos cambios es que yo ya no salía, ya no tenía esa vida nocturna que generalmente yo tenía, siempre saliendo, regresar muy tarde a mi casa, en fin. Y mi papá un día lunes, lo recuerdo muy bien, me iba a dejar a la universidad y entre los temas que tocamos en ese trayecto me decía, Paul, mira, está bien que estás asistiendo a la iglesia, pero esa radicalidad tuya no te va a llevar a nada. ¿Cómo es posible que tú ya no eres la misma persona, ya no sales, ya no disfrutas? Y yo me le reí, no le digo, papá, yo no entiendo, porque mi padre, cuando yo no tenía al Señor en mi vida y yo vivía desenfrenadamente, me decía, Paul, ¿qué es esa vida desenfrenada? Mira, cuida tu vida, lo que te va a suceder, que aquí... Y ahora lo otro, increíble, ¿no? Se supone, uno cree que te van a decir, hijo, qué lindo, sigue adelante. No. Y él continuó con eso. Le digo, papá, o sea que lo que me quieres decir es que esto de acá, y le conté la experiencia pasada, y le digo, ¿a qué te refieres? Porque no entiendo. No, Paul, es que viste, tú eres muy radical, dice. Tú eres blanco o negro, eres radical. Digo, mira, papá, yo te entiendo muy bien, pero lo que quiero que sepas es que aunque tú me desheredes como hijo, yo no voy a volver a la vida que tenía antes. Como dice la Biblia, le dije, papá, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. No voy a seguir tu consejo. Lo siento. Amados, han pasado 25 años de aquel momento. Y mi papá hoy sigue a Jesús. Podemos perderlo todo en la tierra, amados. Todo, no importa. Pero lo tendremos todo en los cielos. Allá está nuestra herencia. Allá está nuestra mirada. Esa es nuestra esperanza maravillosa. Por lo tanto, iglesia, no deberíamos sorprendernos si esta hostilidad anticristiana aumenta, sino más bien sorprendernos si no sucede así. ¿A qué me refiero? Lucas, que también cuenta o escribe sobre las bienaventuranzas de Jesús, él recoge una palabra interesante de Jesús. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, verso 26. Mire que recién estoy empezando. Lucas 6, 26. Aquí Lucas recoge parte del sermón que conocemos del monte. Pero mira el verso 26. Ay de vosotros, ay, por favor, los hay en la Biblia son juicio. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La popularidad universal, la comodidad, ajustarse al status quo, fue la marca de los falsos profetas. Cualquier lector del Antiguo Testamento, de los profetas, podrá darse cuenta de esto que estoy diciendo acá. Vuelvo a repetirle, la popularidad del pueblo, la comodidad, ajustarse al status quo fue la marca de los falsos profetas. Y es la marca de aquellos que parecen cristianos, pero solo en apariencia. Los hombres los aplauden. Yo realmente no entiendo cómo un cristiano puede llegar a tener una comunión, una empatía. No digo amistad, por favor, porque si fuese que mis amigos solo puedo tener amigos cristianos o cosas por el estilo, sería una locura. Salgámonos de acá. No. Pero la empatía, lo que llamamos la camaradería con no cristianos y que los aplaudan, que no haya incomodidad. Apariencia. Examina tu cristianismo. Examina.
porque los valores del reino de Dios chocan con los otros, amados. Es imposible, escucha, es imposible. No estamos buscando de que andamos en guerra o cosa por el estilo, sino que baste que yo le predique a una persona el evangelio para que sea suficiente. Basta, basta. Y como hemos visto que nuestra conducta es llevar a que otros tengan paz y se reconcilien con el Dios a quien se ha revelado, ¿qué crees que va a suceder? Si te contara cuando en la universidad yo decía, vamos a tomar, vamos a hacer esto de aquí, esto de allá, ¿cómo me seguían? Y cuando comencé a predicar el evangelio, ni uno, nadie. No hay popularidad para los verdaderos adoradores. La marca de los verdaderos, de aquellos que vamos contracorriente, de esos que han entendido que el reino de Dios le pertenece a los valientes. Como dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Querida iglesia, no te sorprendas de la hostilidad que hay a nuestro alrededor. Sé valiente, esforzada. Uno de los personajes del siglo pasado que comprendió muy bien lo que estoy diciendo, lo inevitable del sufrimiento, fue Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer nunca vaciló en denunciar al régimen nazi, al mismísimo Hitler. ¿Y sabe lo que significó para Dietrich Bonhoeffer su antagonismo ante el régimen? Amenazas, encarcelamiento, tortura, peligro para su propia familia y finalmente su muerte, pues él fue ejecutado un abril del año 1945 en uno de los campos de concentración. Dietrich Bonhoeffer cumplió lo que siempre había creído y enseñado: el discípulo no es mayor que su maestro. Seguir a Jesús, querida iglesia, es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Es más bien, lo esperamos. La hostilidad hacia los cristianos no tiene que parecernos desconcertante. Es más, siempre la espero. La espero. Y créame, en el nombre del Señor, la espero con dicha, porque es mi identidad. Es mi lealtad hacia quien realmente yo voy a ser leal. ¿Por qué cree que yo puedo ser leal con mi esposa? No es por mi esposa, es por Cristo. ¿Por qué cree que puedo ser leal con usted? No es por usted, es por Cristo. Mi lealtad hacia Él y sus enseñanzas de vida y de justicia. Para concluir, a través de cada una de las bienaventuranzas, hermanos, hemos visto los 8 rasgos distintivos del carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Y estos describen nuestro ser, lo que somos, y también nuestro hacer, cómo nos conducimos en la vida. Padecer desprecio, rechazo, calumnia y persecución es una marca del carácter de un discípulo del Señor, como lo es el ser limpio de corazón o misericordioso. El ciudadano del reino de Dios es un pacificador, pero también debe esperar la oposición. Son aquellos que tenemos hambre y sed de justicia y que sufrimos a causa de la justicia que anhelamos. Pero en todo y por todo y para todo seremos saciados en el reino de nuestro Padre, aquel reino que lo caracteriza, la justicia y la paz. Amén.